Bienvenidos a este curso de Introducción al Estudio del Libro de los Espíritus. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba. Estamos ya en la clase 13, vamos a continuar con el estudio de la introducción. Y ahora vamos a empezar haciendo un análisis de lo que Allan Kardec habla al respecto de los inicios del espiritismo. En la introducción al libro de los espíritus, Allan Kardec hace efectivamente un repaso de los hechos que dieron lugar al surgimiento de la filosofía espírita, al nacimiento de la filosofía espírita. Y en esta clase vamos a ver muy rápidamente en qué han consistido esos hechos. Si leemos textualmente, vamos a ver cómo Allan Kardec sitúa el inicio de los hechos, o mejor dicho, el inicio del estudio de estos hechos en América. Dice, este fenómeno que según parece se observó primeramente en América, se produjo acompañado de extrañas circunstancias, tales como ruidos inusitados y golpes sin causa ostensible conocida. Es decir, él identifica el surgimiento de los estudios de estos fenómenos, la observación de estos fenómenos, primeramente en América. Y precisa que estos fenómenos se produjeron acompañados de una serie de circunstancias que no tenían una causa ostensible, es decir, una causa verificable que pudiera ser conocida. Posteriormente, con los estudios hechos al respecto de la historia del nacimiento, de las investigaciones al respecto de los fenómenos mediúmnicos, se sitúa en la ciudad de Hydesville el inicio de estos fenómenos, más concretamente en la casa de la familia Fox. Aquí tenemos una imagen donde están los padres y también las tres hermanas Fox, que fueron las que más, se dedicaron a este fenómeno, Katy, Lia y Margaret. Esta es la casa de la familia Fox, la casa donde se produjeron estos fenómenos. Estos fenómenos se venían produciendo anteriormente, pero la intensidad de estos fenómenos hacía que el matrimonio Fox y la familia Fox no le diera demasiada importancia. Pero precisamente en el mes de marzo del año 1848, estos fenómenos se fueron intensificando hasta el punto de que las niñas no querían dormir solas. Las niñas empezaron a asustarse por la producción de estos fenómenos. Los fenómenos consistían en golpes, en ruidos que se oían en la casa sin que se supiera cuál es la causa que los producía. El padre hizo una inspección en toda la casa, revisó toda la casa y efectivamente no encontró ningún elemento que pudiera determinar la procedencia de estos ruidos. Fue la noche del 31 de marzo del año 1848 cuando la hija más pequeña, Katy, desafió al fenómeno a que reprodujera el número de golpes que ella producía con una mano. Y si ella daba, por ejemplo, 3 golpes con la mano, se oían inmediatamente 3 golpes por una causa totalmente desconocida. La madre de Katy se alertó mucho y hizo una pregunta a este supuesto fenómeno. Y esta pregunta consistía en que le dijera la edad de sus hijos. Y la respuesta vino en número de golpes y fue correcta. Esto hizo que la familia Fox fuese a llamar a otros vecinos para investigar la causa de estos fenómenos. A la casa de la familia Fox, periódicamente y poco a poco, fueron acudiendo cada vez más vecinos, cada vez más personas interesadas en estos fenómenos, en verificar la realidad de estos fenómenos y pudieron confirmar que efectivamente había ahí una serie de fenómenos para los que no se les podía
dar una causa conocida, una explicación conocida. Esto, que fue algo muy banal, algo muy sencillo, empezó a propagarse con rapidez a todas las partes del mundo. Muchas veces se ha dicho que todo no pasaba de ser un montaje y un truco de la familia Fox. Pero yo me gustaría preguntar si un truco o un montaje pudiera propagarse con esa rapidez con la que se propagó y convenciera no solamente a las personas, la mayoría de las personas que asistían a esta fenomenología, sino que además también a hombres ilustres de esa época, muchos destacados científicos, destacados filósofos, destacados médicos, y todos ellos, cuando observaban el fenómeno, verificaban que había algo más y algo más importante que una simple trampa, un simple truco o un fenómeno de marketing para cualquier cosa. Entonces, en Kardec leemos: desde allí se propagó con rapidez por Europa y por otras partes del mundo, siendo al principio objeto de mucha incredulidad. Cuando un fenómeno nuevo surge, indudablemente la incredulidad siempre lo acompaña. Por eso es por lo que hemos dicho que si realmente no hubiera algo serio o algo trascendental en esta fenomenología, sería muy difícil concebir que esta fenomenología hubiese alcanzado a casi todas las partes del mundo. Hasta que, sigue diciendo Kardec, hasta que la multiplicidad en los experimentos no permitió que se dudase de su realidad. Todos aquellos que hacían un estudio serio y prolongado, porque los fenómenos mediúnicos, como sabemos, no pueden reproducirse a voluntad, hay que tener paciencia, hay que observar en las diferentes circunstancias en las que se está produciendo, pero cuando se hace un estudio analítico, un estudio serio, un estudio pormenorizado, profundo, un estudio que se alarga en el tiempo, que ve todas y cada una de las probabilidades, la conclusión generalmente ha sido positiva y favorable para esta fenomenología. Entonces llegó un momento en el que los fenómenos presentaban características tales que aquellas personas serias cuya intención era descubrir la realidad de estos fenómenos, que no venían con prejuicios, sí tenían un acercamiento y se manifestaban a favor de la realidad de estos fenómenos. Desde América, como hemos dicho, se propagó a todas partes del mundo, pero lo que se propagó no fue el fenómeno es un fenómeno normal, es un fenómeno natural que hace parte de la naturaleza del ser humano. El ser humano es medium y ha sido medium a lo largo de todas las épocas de la humanidad, como hay vestigios de ello en las diferentes culturas y en las diferentes edades de la humanidad. Lo que se propagó fue el interés por observar la naturaleza real de estos fenómenos. Ese interés empieza en los Estados Unidos, pero luego se propaga a Europa y se propaga a otras partes del mundo. Lo primero que se pensó, tengo que decirles que no hagan caso a la parte de arriba, porque la parte de arriba, lo que está, hace parte de la clase pasada. Se me ha olvidado quitarla, pero bueno, ya el vídeo está en marcha y por lo tanto la vamos a mantener así porque lo importante es lo que va saliendo en la pizarra. Entonces lo primero que se pensó fue que debía haber una causa que produjese, una causa conocida, una causa material, una causa física que produjera el fenómeno. Y esta causa pues era desde la dilatación de la madera. En aquella época las casas eran de madera y es bastante común que se oigan muchos ruidos. Cuando se descartó esta posibilidad, se siguió pensando que podía haber una serie de agentes físicos, el viento, la lluvia u otros factores, algún animal, pero también esta causa fue descartada. Posteriormente se pensó que podía ser efecto de algún tipo de broma, pero se hicieron análisis muy pormenorizados y esto también se descartó. Y por último, también se pensó, y muchas personas lo siguen pensando actualmente,
que esto pues no pasa de un trucaje, de un engaño, etc. Ante estas diferentes ideas que han surgido para explicar la realidad de este fenómeno, la dilatación de la madera es evidente por las características que tiene el fenómeno, los agentes físicos como el viento y demás también son descartables, las bromas también, porque quien gasta una broma posteriormente pues revela la naturaleza de lo que está haciendo. Y la única explicación que podríamos considerar es que pudieran ser trucos, pudieran ser engaños, etc. Lo que pasa es lo siguiente, y hace Kardec un análisis muy criterioso a ese respecto. Cuando yo intento engañar o cuando intento fingir algo, debo tener una motivación, debo hacerlo por algo. Nadie hace un engaño si no tiene alguna ventaja en ello. Ahora bien, ¿qué ventaja tienen o tuvieron para tantas y tantas personas que se dedicaron a esta fenomenología y que pusieron en riesgo su propia reputación como científicos, como personas honorables, cuando estudiaron estos fenómenos y manifestaron con todo criterio que eran ajenos a cualquier tipo de truco y cualquier tipo de engaño? ¿Qué interés tienen estas personas en esto? Se me ocurre, por ejemplo, el muy mencionado Sir William Crookes, que estudió los fenómenos durante 4 años consecutivos sin hacer públicos sus investigaciones y sus descubrimientos, y el objetivo que tenía era descubrir la realidad de estos fenómenos. Cuando hace públicos sus estudios, él declara que los ha investigado por todas las formas habidas y por haber y que no ha encontrado ningún tipo de truco, ningún tipo de engaño. ¿Cómo? Podemos decir y preguntar. Médiums a veces analfabetos, médiums a veces que no tenían las mínimas condiciones culturales, tenían la capacidad de engañar a hombres como William Crookes y como otros muchos. Entonces sería importante hacer una revisión clara de lo que implica considerar que estos fenómenos son producto de un montaje, de un engaño, de trucos, etc. Cuando todo esto se descartó, porque las investigaciones y los análisis y las observaciones del fenómeno permitían descartar cualquiera de estas hipótesis, se pensó que debería existir una causa física desconocida para explicar el fenómeno. Y se pensó que un tipo de fluido, hay que considerar que actualmente la palabra fluido no tiene las connotaciones que tenía en esa época. En esa época se llamaba fluido también a los fluidos imponderables. El fluido eléctrico o el fluido nervioso entraban dentro de un concepto de fluido. Actualmente la palabra que definiría correctamente esto sería energía. Entonces se pensó que una energía física totalmente desconocida podría ser la causa de estos fenómenos. Y esta idea hubiese sido realmente aceptada y hubiese sido realmente buena para explicar los fenómenos si no fuese por la naturaleza propia de estos fenómenos. Vemos antes de pasar a este tema un hecho muy importante del que habla Allan Kardec. Hasta aquí todo, como se ve, puede caber en el dominio de hechos puramente físicos y fisiológicos. Sin salir de este orden de ideas, era este fenómeno materia de estudios graves y dignos de llamar la atención de los sabios. ¿Por qué no sucedió así? Penoso es tener que decirlo, pero procede este hecho de causas que prueban, entre 1000 acontecimientos semejantes, la ligereza del espíritu humano. Fijemos la profunda sabiduría que tiene Allan Kardec en esta reflexión. Si es verdad que lo que se pensaba era lo que producía los fenómenos,
Es decir, si es verdad que una fuerza natural, una energía, tiene la capacidad de en determinados momentos influir en la materia física y permitir, de alguna forma, que ésta se pudiera mover, esto sería motivo de un análisis y de un estudio profundo de parte de la comunidad científica. Sin embargo, ¿qué hizo la comunidad científica? Dar la espalda a estos fenómenos. ¿Por qué? Es lo que dice Allan Kardec. Esto prueba la ligereza del espíritu humano. Y sigue diciendo, sin considerar que el movimiento pudiera haber sido impreso a cualquier objeto, prevaleció la idea de las mesas, sin duda porque era el más cómodo y porque nos sentamos generalmente alrededor de una mesa, más naturalmente que de otro mueble. Pues bien, los hombres eminentes son tan pueriles a veces que nada imposible sería que ciertos genios de prestigio hayan considerado indignos de ellos el ocuparse de este fenómeno. Y esto fue lo que realmente pasó. Muchas personas, científicos, no se ocuparon ni se ocupan de estos fenómenos porque consideran que estos fenómenos son indignos de ellos. Porque consideran que ellos no están para perder el tiempo. Y estamos totalmente de acuerdo. Si no quieren ocuparse de estos fenómenos, tienen todo el derecho del mundo en no hacerlos. Pero tampoco tienen el derecho de negar algo que no han estudiado. De no aceptar algo que han estudiado. Y de decir que esto que no han estudiado es mentira. Si ellos consideran que su intelecto debe ocuparse para otras cosas, totalmente de acuerdo. Pero que no opinen de aquello que desconocen, porque su opinión entonces no tendrá más valor ni más sentido que la opinión de cualquier persona que habla de un tema que desconoce. Sin embargo, los hechos no se limitaban solamente a movimientos de objetos o a ruidos descontrolados. Los hechos revelaban una inteligencia. Ahora bien, se sabe que todo hecho inteligente tiene una causa inteligente. Esto es inobjetable. Si nosotros vemos, por ejemplo, un reloj, lógicamente vamos a pensar que este hecho inteligente, que esta estructura inteligente, perfectamente ordenada y coordenada, debe tener la presencia de alguien que lo haya estructurado. Sin relojero no puede haber reloj. Por lo tanto, todo hecho inteligente tiene una causa inteligente. Ahora bien, si los hechos revelaban una inteligencia, podían responder inteligentemente, es porque la causa que los producía era también inteligente. Y de ahí se llegó a la conclusión de que estos fenómenos eran producidos por los espíritus, que son las almas de nosotros cuando partimos para el mundo espiritual. Sigue diciendo Allan Kardec, las primeras manifestaciones inteligentes se obtuvieron por medio de mesas que se levantaban y daban con uno de sus pies un número determinados de golpes, respondiendo a las preguntas que se les hacía. Esto dio lugar a lo que se empezó a conocer con el nombre de las mesas giratorias, que en su época causó una verdadera revolución social y era algo bastante común que se realizara en los círculos sociales y en las reuniones sociales. Cabe destacar que las mesas giratorias, que eran comunes, como hemos dicho, en los círculos sociales, tuvieron y se prodigaron por los círculos sociales de la alta sociedad, porque la baja sociedad no tenía estas reuniones sociales. La baja sociedad no hacía este tipo de reuniones. Estas reuniones y las mesas giratorias causaron principalmente entusiasmo y causaron principalmente interés en las clases sociales altas y también en las clases ilustradas. Esto es muy importante también destacar, porque hay muchas personas que piensan que de esto solamente se ocupan las personas
que no tienen una cultura y que no tienen una educación, cuando realmente los hechos han venido demostrando que ha sido al revés, que el inicio de estas investigaciones serias, otra cosa es el charlatanismo y el curanderismo que pueda haber surgido en diversos sectores, en diversos círculos sociales, pero las reuniones realmente serias, elaboradas y estructuradas de fenomenología mediúnica tenían más impacto en la clase social alta del siglo XIX. Y esto dio lugar a las mesas giratorias, como hemos dicho, que hay que tener en cuenta que no eran mesas muy grandes, porque muchas veces la gente piensa que eran mesas grandes, que se movían y demás. No, el movimiento no era ni tan acusado como se piensa, y generalmente eran mesas muy pequeñas, eran mesas de velador, mesas como esta. Y se levantaba muy sutilmente sobre una de sus patas y sobre dos patas, y una quedaba en el aire y golpeaba el suelo de una forma muy sutil y de una forma perfectamente perceptible, pero no de una forma muy evidente. No es que la mesa se alzaba y llegaba al techo y esas cosas, aunque había algunas reuniones que sí pasaban. Aunque se usasen mesas, ya lo decía también Allan Kardec, no significa que no se pudieran haber usado cualquier otro tipo de objetos. Se usaban mesas porque era el objeto más cómodo. Fue Isaac Potts el que creó un método de comunicación consistente en golpes, y a este método se le designó con el nombre de tictología. Consistía en asignar a cada letra del alfabeto un número determinado de golpes, y de esta forma se producían las comunicaciones. Este método, lógicamente, era muy lento, era un método muy tedioso, por lo que se fueron creando otros métodos. Allan Kardec hace referencia a que los métodos que se crearon fueron la cestita, la tablita. Eran simplemente soportes donde se le acoplaba un lápiz y permitía que, poniendo los dedos en la cestita o en la tablita, todo esto se moviera y se realizara una escritura. Aquí hay un objeto mucho más sofisticado, como se puede ver, es como una tabla a la que se le han puesto unas ruedas, y en un soporte un boli que está pegando con el papel. Entonces los medios y los asistentes a la reunión ponían las manos ahí y esto se movía creando caracteres. Pero posteriormente se dio que esto era simplemente un instrumento y se pasó a lo que hoy se llama como psicografía, que es cuando el medium coge el lápiz con su propia mano y se produce el fenómeno mediúmnico. Hemos hecho aquí un repaso muy rapidísimo de esta fenomenología. Es importante que sea leído y sea estudiado directamente del Libro de los Espíritus, de la introducción, porque nosotros, repito, hemos hecho simplemente un pequeño repaso muy rápido, un pequeño resumen muy rápido, pero bueno, hemos aclarado algunas de las cuestiones que podían suscitar el estudio y el análisis de la introducción o parte de la introducción del Libro de los Espíritus.